los contenidos que vamos a ver para este gran lanzamiento del Fondo para el Reciclaje 2024 son las bases del Fondo para el Reciclaje, el contenido del calendario, las propuestas elegibles, el financiamiento, cuánto ustedes van a poder optar para sus propuestas, el equipo de trabajo que tienen que tener, los requisitos de admisibilidad, la evaluación y la selección y adjudicación, así como el manual de ejecución, que es algo como nuevo para quienes no han postulado en años anteriores. También vamos a abarcar el paso a paso de la postulación al Fondo para el Reciclaje, su formulario y la plataforma de postulación y las recomendaciones, por supuesto, qué tips y qué consejos les vamos a entregar para que sus postulaciones sean las mejores, evaluadas con las mejores notas. Y por último, las consultas. De todas maneras, pueden ir dejando sus consultas en el chat de preguntas y respuestas. Em, a medida que las vayan dejando, vamos a poder ir contestándolas de forma escrita, pero hacia el final, en este espacio de la presentación, vamos a dar espacio para responderlas a viva voz, aquellas que nos parezcan como más interesantes de compartir y que todos estén al tanto de ellas. Entonces, si esto me permite avanzar, vamos con las bases del Fondo para el Reciclaje 2024. El calendario del concurso. em, Iniciamos las postulaciones formalmente el día de ayer, 5 de septiembre, y se van a cerrar las postulaciones el día 13 de octubre. Las consultas a las bases especiales al correo que allí aparece, fondoreciclaje@mma.gov.cl, es desde el día de hoy hasta el 13 de septiembre. Luego se van a publicar las respuestas en el sitio que vamos a ver más adelante y estas respuestas son parte integrante de las bases, son tan válidas como las bases. Luego, en octubre, entre el 23 de octubre y el 7 de noviembre, vamos a evaluar la admisibilidad, es decir, que cumplan con todos los requisitos que vamos a ver más adelante. Y entre el 1 de diciembre y el 16 de febrero vamos a evaluar técnicamente sus propuestas para asignarles un puntaje. Y finalmente, ya en el mes de abril del próximo año, vamos a tener los resultados de la adjudicación. A continuación, les voy a mencionar que tenemos dos sitios web del Fondo para el Reciclaje. El primero es el sitio web informativo, en donde em, van a poder encontrar las bases especiales, el manual de ejecución y toda la documentación relacionada al llamado. Lo que comentaba anteriormente de las preguntas y respuestas a las bases también van a estar aquí, y esto es fondos.mma.gov.cl. El segundo sitio de interés que deben conocer es el sitio web de postulación, que es de fondos.gov.cl. Aquí ustedes acceden con su clave única y deben hacer una relación jurídica con el municipio o asociación que están representando para poder postular. De todas maneras, el primer sitio tiene un linkea con este sitio de Fondos Gov para que puedan postular. Aquí también aparecen al final de Fondos Gov los números de contacto en caso de que tengan alguna duda con la relación jurídica particularmente. Y aquí quiero hacer hincapié, estas dudas son solo como de la plataforma de Fondos Gov porque la administra la Secretaría General de Gobierno. Cualquier duda con las postulaciones o contenido de nuestras bases especiales, con el Ministerio de Medio Ambiente, su encargado regional del fondo de la Seremi de Medio Ambiente, o al correo de preguntas en el periodo de preguntas. ¿Ya? Bueno, en el Fondo para el Reciclaje 2024 vamos a tener tres tipos de proyecto. Al igual que el año pasado, en 2020, o sea, que este año, que adjudicamos este año, del 2023, son tres tipos de proyectos, pero hay algunas variaciones. El primer proyecto es el proyecto de gestión de residuos inorgánicos Joss Meyer, en honor a un ex colega, un funcionario del ministerio que por más de 2 décadas, de más de 20 años, estuvo trabajando con nosotros en la Oficina de Economía Circular y fue reconocido y es reconocido como el gestor de la ley REP por ley 20.920. El segundo proyecto lleva el nombre de Aurora Castro, es un proyecto enfocado en la valoración de residuos orgánicos y en honor a ella porque es actualmente la encargada de lumbricultura de la viga de la Municipalidad de La Pintana. em,
y fue pio- municipalidad que es pionera en el manejo de residuos orgánicos. Por eso quisimos honrar su trabajo y su trayectoria. Y el tercer tipo de proyectos es el de Exequiel Stay. Mantenemos esta línea desde 2020. Este proyecto, si lo escogen, debe estar enfocado en el fortalecimiento de recicladores de base. Y bueno, Exequiel, este es un homenaje póstumo a él, como deben saber, y ya que fue una persona muy, muy potente en espacios como de ámbito tanto nacional como internacional, quien trabajó por la inclusión de los recicladores de base. Entonces, en el detalle de qué debe considerar el proyecto de gestión de residuos inorgánicos o Jost Meyer, sí o sí debe considerar en sus actividades, que vamos a ver más adelante, la sensibilización ciudadana en temáticas de economía circular y gestión de residuos. Tienen que haber actividades relacionadas a estas temáticas. Lo segundo que debe considerar como forma obligatoria, y es lo que lo diferencia de los otros dos proyectos, es la adquisición e instalación de equipamiento. ¿Para qué? Para la recolección, el tratamiento y acopio de residuos de productos prioritarios. En el caso de que elijan esto, van a tener que demostrar que donde van a ubicar este equipamiento es un lugar que cuenta, que es de propiedad municipal o administración municipal y que está acondicionado para el uso y la instalación de este equipamiento, y esto es al momento de postular, ¿ya? No, no después, no comprometerlo hacia el futuro, sino que al momento de postular tienen que acreditar que este lugar está apto para recibir el equipamiento que quieren comprar con los recursos del fondo. Como opcional, pueden incorporar actividades de promoción del conocimiento técnico municipal y o de recicladores de base. Y dentro de las actividades obligatorias, ya como más concretamente, es que la adquisición e instalación de este equipamiento debe configurarse como una obligación, o sea, como una actividad obligatoria, además de las actividades de inicio, de sensibilización y de cierre. Lo vamos a ver también más en detalle cuando revisemos el formulario. Por otro lado, el proyecto de Aurora Castro o de valorización de residuos orgánicos, como saben, debe considerar sensibilización ciudadana, esto es igual para todos, y lo que lo diferencia en este caso es que pueden elegir eh, una de estas tres combinaciones que voy a decir ahora o combinar como estimen conveniente de acuerdo al problema que ustedes planteen o lo que ustedes observen en sus propios territorios. Por ejemplo, pueden optar al compostaje y o vermicompostaje domiciliario, y esto es adquirir y entregar kit de compostaje a un grupo de personas, o podrían trabajar el compostaje y o vermicompostaje barrial, esto es como ya más comunitario, y adquirir y entregar equipos con capacidad de tratamiento para asegurar un manejo adecuado de residuos orgánicos separados en origen. Como decía, esto ya es como más comunitario, más barrial, no necesariamente en cada casa. Y la última opción podría ser una recolección selectiva de residuos orgánicos, en donde esta valorización sea en una planta de compostaje, por ejemplo, municipal, y que la recolección en el fondo sea casa a casa y que se lleva a esta planta de compostaje municipal. Y para esto el fondo financia la adquisición y entrega de los contenedores para la separación en origen, no la recolección en sí misma, ¿ya? Em, y como opcional, al igual que en el proyecto anterior, la promoción del conocimiento técnico municipal y o de recicladores de base. Las actividades obligatorias entonces son la adquisición y entrega de kits de compostaje y o vermicompostaje o los kits para la recolección de los residuos orgánicos, las capacitaciones en el uso de estos kits y de los subproductos también. No nos sirve de nada si es que compramos, entregamos, si es que no capacitamos a las personas que van a estar recibiendo estos kits. Y también el seguimiento a las personas que están recibiendo estos kits, también para que este hábito del compostar o vermicompostar se mantenga en el tiempo. Además, son obligatorias las actividades de inicio del proyecto, una actividad de cierre y, por supuesto, la sensibilización ciudadana en genérico. El proyecto 3 de Exequiel Stay, o fortalecimiento de recicladores de base,
como saben, sensibilización ciudadana en temáticas de economía circular y gestión de residuos, obligación. Y en lo que varía respecto a estos otros dos proyectos y dependiendo, como decía, de cuál es el foco o el problema que ustedes buscan subsanar o aportar en su resolución, podría ser la inclusión de recicladores y recicladoras de base. em, y esto a través de la contratación para sensibilizar a la ciudadanía, de ellos, para sensibilizar a la ciudadanía o financiar el proceso de certificación de sus competencias laborales y o entregar también elementos de protección personal e higiene que son necesarios para que ellos puedan realizar su labor. Y aquí es un ojo, un hincapié en que si resultan adjudicados, luego de que termine el proyecto, estos recicladores de base que beneficiaron deben estar registrados en el Registro Nacional de Recicladores de Base de este ministerio. Opcional es la promoción del conocimiento técnico municipal para personal municipal. Las actividades obligatorias son entonces la capacitación a recicladores de base, en temas que se vinculen a las acciones que permitan su inclusión, por ejemplo, considerando al menos el rol de los recicladores en la ley RED y aspectos claves en la prevención de los riesgos laborales. Ese es el tema obligatorio para estas capacitaciones. Y además las actividades de inicio, cierre y sensibilización ciudadana son actividades que sí o sí deben contemplar y describir en su propuesta. Ahora le doy el pase a Lidia que nos va a apoyar con el financiamiento y cofinanciamiento. Gracias, Loreto. Les recordamos que pueden ir dejando sus consultas en el chat de preguntas y respuestas y vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Bien, entonces, financiamiento y financiamiento. ¿Qué va a financiar el Fondo para el Reciclaje en su llamado, décimo llamado, ¿cierto? 2024? Va a entregar un monto de 13.750.000 pesos. Sus propuestas deben ser exactamente por este monto. ¿Y qué pueden financiar con ellos? Tenemos gastos de personal y gastos operacionales. Por gasto de personal tenemos honorarios, que no debe superar el 60% del valor del fondo. Gastos operacionales tenemos traslado de personas, servicios de difusión, insumos para capacitaciones, servicios de consultoría, equipamiento de insumos y catering. Y además de este monto que entrega el fondo, se exige un cofinanciamiento, es obligatorio, por parte del municipio o de la asociación de municipalidades que postule, de al menos el 10% del valor del fondo, 1.375.000 pesos. Este es al menos. Ustedes pueden aportar más si tienen un monto de cofinanciamiento mayor y puede ser valorado y o en dinero, puede ser uno, el otro o un mismo. ¿Qué cosas pueden cofinanciar acá? Porque también se les va a pedir señalar de qué forma se va a entregar. Pueden cofinanciar la ejecución de algunos talleres, un profesional del ministerio, por ejemplo, puede ser, perdón, del municipio puede ser el relator, pueden facilitar espacios, facilitar equipos de sonido, de audio, disponer de las personas que van a hacer seguimiento, todas estas cosas se pueden cofinanciar, recordando, ¿cierto? Valorado o un aporte en dinero. Pasamos al siguiente, por favor. Podemos financiar entonces con los recursos que va a entregar el fondo. La tenemos en detalle acá. Tenemos los subítems, ¿cierto? Que son los que vimos recién. Son 7 subítems y el primero honorario tiene un máximo del 60% del monto solicitado, que equivale a 8.250.000 pesos. No se pueden pasar de este tope máximo. ¿Y para qué se va a utilizar? Para la contratación de personas naturales, cuyos servicios deban contratarse específicamente para la ejecución del proyecto. Acá les tenemos ejemplos en un cuadrito. Pueden utilizar gastos honorarios para apoyar la coordinación de actividades, para asesorías, capacitaciones, contratar a recicladores de base, por ejemplo, como un monitor, como una persona que va a hacer seguimiento a la entrega de composteras, pensando en los proyectos Aurora Castro, recordando siempre que deben ser personas naturales. Y el monto que se decide pagar para este subítem debe ser proporcional a la dedicación horaria, a las responsabilidades que va a tener esta persona y a sus funciones y años de experiencia. Ya, en cuanto al traslado de personas, el monto es un máximo del 10%, que vale 1.375.000, y es para el arrendo de vehículos, gastos en combustible y pasajes aéreos en territorio nacional, clase económica. Ya, estas especificidades están también en las bases, así que ahí les invitamos a revisarlo con harto detalle para
que puedan definir sus gastos en esta sección, ¿ya? En todas las que estamos viendo de ítems y subítems. Vamos al siguiente, por favor. Servicios de difusión tenemos acá, insumos para capacitaciones y servicios de consultoría. El primero tiene un máximo del 30% y ¿para qué lo pueden utilizar? Para financiar gastos de difusión en medios e impresiones. Por ejemplo, alguna nota en la radio, en televisión local, en servicios, redes sociales, o para adquirir e imprimir medios de difusión como letreros, señaléticas, gigantografías, folletos y cosas relacionadas, siempre y cuando sean elementos de difusión que resulten indispensables para el cumplimiento de los objetivos de la propuesta que van a postular al fondo. En los insumos de capacitaciones, que tienen un máximo del 5%, son insumos de oficina que sean estrictamente necesarios para las jornadas de capacitación. Y en los servicios de consultoría, acá ya podemos contratar a personas jurídicas para capacitaciones, procesos de certificación de competencias laborales, por ejemplo, en los proyectos Exequiel Style, seguimiento del uso de kits en los proyectos de la sección orgánica, y este tiene un máximo del 60% de financiamiento. ¿Pasamos al siguiente? Acá en equipamiento de insumos, todos los anteriores que vimos son comunes para los tres tipos de proyectos, pero en equipamiento, como depende del tipo de proyecto, sí tenemos diferencias. Ya vamos a revisar Just Meyer, luego los que siguen. Primero esta que es la fracción inorgánica, tenemos la adquisición e instalación de equipamiento para separar, pretratamiento y o acopio de residuos de productos prioritarios. Ya acá pueden adquirir compactadoras, emparadoras, trituradoras, chipeadoras, hidrolavadoras y equipamientos similares, y también los insumos que sean necesarios para su uso, como las pinzas, tensadoras, ensunchadoras, perdón, y otros equipamientos. Acá es importante que el municipio pueda indicar y demostrar que tiene un espacio físico en el cual se van a instalar estos equipamientos que se van a adquirir. Y ahí vamos a ver después cómo se puede justificar y dónde se tiene que entregar esta información. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Acá les dejamos algunos ejemplos de estos que vimos. Tenemos acá una compactadora a su lado izquierdo y al derecho, ¿me puedes ayudar con el nombre de esto, por favor? Un apilador manual, ¿cierto? Sí, apilador manual. Estas son algunas cosas que se han comprado en fondos para reciclaje de llamados anteriores, y que también son opciones que pueden seguir eh, adquiriendo en este llamado. Esto con el primero, ahora con la valorización de residuos orgánicos, Aurora Castro, que se puede adquirir. Acá tenemos los tres tipos, ¿cierto? Adquisición y entrega de kit de compostaje y o vermicompostaje domiciliario o barriales. Y, perdón, eh, la entrega de contenedores cuando se va a hacer la separación en un lugar municipal distinto al domicilio de las personas. Ya, pueden comprar uno o el otro, hacer un mix, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y deben ser equipamientos que se compren como terminados. No se puede acá la adquisición de materiales, por ejemplo, para que en el municipio se construyan las composteras o cosas similares, porque se necesita documentación de respaldo y hay otras consideraciones ahí, por lo cual deben ser artículos terminados, ¿ya? Y así como los que vimos anteriormente, podemos adquirir los insumos necesarios para su funcionamiento, los núcleos de lombriz en el caso de vermicomposteras, palas, arneros o mallas sombra cuando se realiza un compostaje o vermicompostaje a una escala barrial. Y acá también tenemos algunos ejemplos. ¿Podemos ir al siguiente, por favor? Tenemos a la izquierda una vermicompostera y tenemos su kit, se aplica para los demás también, ¿cierto? La vermicompostera, al medio tenemos una compostera, acá puede ser el tipo que ustedes consideren necesario, y en el caso de que fuera solo la recolección, contenedores son una opción para entregar como equipamiento. Siguiente, por favor, gracias. Y el tercero y la última opción que tenemos, ¿cierto?, de postular es recicladores de base, así que les trae. Y acá, ¿qué se puede adquirir? Adquisición e instalación de equipamiento para la recolección, pretratamiento y o acopio de residuos de productos prioritarios, ¿cierto? Igual que el primero, pero en este caso es para ser utilizado por parte de los recicladores de base. O sea, que tienen que entregarse los recicladores, se van a ver actas de entrega, ¿cierto? ¿Y qué tipo de equipamiento se pueden adquirir?
compactadoras, trituradoras, chipeadoras, triciclos mecánicos que van a ser directamente utilizados por los recicladores, también los insumos necesarios para utilizarlos, pinzas, tensadores, ensuciadoras, maxisacas también se pueden entregar acá y elementos de protección personal también se pueden incluir dentro del equipamiento. Zapatos de seguridad, guantes, mascarillas, em, cascos y una serie de cosas que se pueden utilizar como kit, ¿cierto? Tenemos algunos ejemplos también. Estos son ejemplos directamente de proyectos anteriores, así que está dentro de las capacidades del fondo. Triciclos para los recicladores, zapatos de seguridad u otros EPP. Siguiente, por favor, gracias. Y el último subítem que tenemos es catering. Recordamos, ¿cierto?, que tenemos una ceremonia de inicio y de cierre obligatoria como parte de las actividades y para ellas podemos contratar un servicio de banquetería o un coffee break. Para esas actividades, para talleres, seminarios, capacitaciones, para todas las actividades que se considere que se necesita este servicio y el máximo es un 5%. Gracias. Así como tenemos ítems que podemos financiar, también hay algunos que no se pueden financiar, ¿ya? Acá hay una lista. Eh, revísenlos para verificar que no incluyen alguno de estas compras en sus postulaciones. Tenemos pagos de impuestos, de IVA, de indemnizaciones, pagos de dividendo, especialmente se puede financiar con el fondo las horas hombres del coordinador o la coordinadora del proyecto, ni con el fondo ni con el cofinanciamiento, ¿ya? Y cualquier otro gasto que a juicio del Ministerio no tenga relación directa con la propuesta y con los objetivos planteados. Siguiente, por favor. Gracias. Ya. Acá ya hablando de otro tema, el equipo de trabajo que deben indicar en sus postulaciones los municipios y las asociaciones de municipalidades. Ahí se ve. Gracias. Tenemos el coordinador y coordinadora del proyecto y desde este llamado incluimos a un encargado o encargada administrativa. Ya este es un cargo nuevo. El coordinador es la contraparte operacional de la Secretaría y del fondo y está encargada de organizar y gestionar las actividades de la propuesta para obtener los resultados esperados propuestos en la propuesta. Tiene algunos requerimientos en las bases, principalmente es una experiencia deseable en proyectos ambientales y, gracias, una condición de funcionario municipal para los municipios. Para las asociaciones de municipalidades no está este requisito de ser un funcionario municipal por tratarse de un ente privado. Y el encargado o encargada administrativa también tiene su descripción de responsabilidades y de tareas, pero principalmente va a gestionar, va a ser la parte que gestiona los informes de rendición de cuentas y va a facilitar y agilizar los procesos de compra y de pagos asociados a las compras que se realicen por el proyecto. Acá experiencia en fondos públicos es necesario y también tiene una condición de funcionario municipal en el caso de las municipalidades. Adelantándome un poco, el coordinador es considerado en la evaluación, pero el encargado administrativo no está dentro de las ponderaciones, pero sí tiene estos requerimientos y se solicita también que se indique la información. Y además de esto, en el caso de las asociaciones, como son varios municipios que están juntos, se pide también indicar un equipo del proyecto. La idea es que sean representantes de las demás municipalidades, que conforman a la asociación, para que haya una representatividad también. Pasamos al siguiente, por favor. Gracias. Para ir avanzando con evaluaciones, primero tenemos una evaluación de admisibilidad, donde se deben cumplir requisitos que son diferentes para municipalidades y para asociaciones. Para las municipalidades deben estar las declaraciones del SINADER en estado enviado. ¿Y hasta cuándo hay plazo para cumplir este requisito? Está el último día de la postulación, o sea, cuando se cierran las postulaciones. El coordinador debe tener una condición de funcionario municipal. Se deben firmar todos los anexos por parte del representante legal de la municipalidad o de la asociación o alguien que lo subrogue. Y en cuanto a FPRs inferiores, no se pueden tener proyectos adjudicados de FPRs anteriores o solo uno que se encuentre dentro de su periodo de ejecución. Ya, si el proyecto tiene una ejecución de 12 meses y al día del cierre de estas postulaciones, el proyecto está en su mes 12, por ejemplo, pero aún no finaliza su fecha de ejecución, esa condición solo se podría para un proyecto. Si tienen más de uno, ya no tienen la opción de postular al FPR 2024.
Siguiente, por favor. En admisibilidad para las asociaciones de municipalidades está este mismo criterio que revisamos anteriormente de la ejecución de proyectos anteriores, solo uno se puede. Y estas asociaciones privadas deben formar parte del registro único de asociaciones municipales de subderes. Nosotros lo vamos a verificar de forma interna. Sus declaraciones también en sin haber en estado enviadas hasta el día del cierre de las postulaciones. Su certificado de existencia de personalidad jurídica de la asociación lo vamos a solicitar y debe acreditar al menos 2 años de antigüedad de esta asociación. Y bueno, aquí siguen otro listado de requerimientos particulares, la firma de los anexos, la designación del coordinador, que están también detallados en la página. Vamos al siguiente, por favor. Ahora los dejo con Loreto. Exacto, Loreto nos va a seguir contando sobre las evaluaciones de las propuestas. Muchas gracias, Lidia. Sí, siguiendo después de la evaluación de admisibilidad, entonces aquellas que quedan admisibles pasan a la evaluación técnica, ¿ya? Igual hay que recordar, voy a hacer un paréntesis, de que cada una de estas etapas de evaluación, admisibilidad y técnica tiene un periodo de reclamaciones en donde ustedes tienen derecho como a descargarse, ¿sí? Y nosotros podemos responderles. Entonces, aquellas propuestas que resultan admisibles pasan a la evaluación técnica de propuestas. Esta evaluación es realizada por una comisión de evaluación regional. La anterior era una comisión de evaluación de admisibilidad, que también es regional, conformada por las personas profesionales de la Seremi. Y en el caso de la evaluación técnica, esta comisión de evaluación también es regional, pero conformada por personas de la Seremi y de nivel central del Ministerio de Medio Ambiente. Y nos fijamos siempre en las que las propuestas, hay cosas por las cuales que pueden quedar fuera de bases porque no cumplen con lo estipulado en las bases especiales o con los documentos que regulan el fondo, o por propuestas que no consideran, por ejemplo, la sensibilización ciudadana, que era el punto uno que yo les recalcaba que todos los tipos de proyectos deberían considerar la sensibilización ciudadana en materias de manejo de residuos orgánicos e inorgánicos también y de economía circular. Em, si no cumplen con las consideraciones o requisitos que vimos en propuestas elegibles, con alguno de ellos automáticamente quedan fuera de bases, ni siquiera se les puede asignar un puntaje. Si no cumplen con con lo señalado en los ítems financiables que revisamos con Lidia, también pueden quedar fuera de bases. Y si financian operación o mantención asociada al manejo de residuos con recursos del fondo, también pueden quedar fuera de bases. Esta operación y mantención, si la quieren incorporar, debiera ser como cofinanciamiento y no con recursos del fondo. Además, también pueden quedar fuera de bases si es que la duración del proyecto es mayor a 12 meses. Los proyectos duran 12 meses y si es distinto a eso, pueden quedar fuera de bases. Entonces, con mayor detalle, voy a pasar a la siguiente. Ahí sí, la pauta de evaluación de propuestas. Aquí, como consejo, que se fijen cuánto pondera cada uno, vean cuánto pueden llegar, cuánto puntaje pueden llegar para orientar su propuesta. Y tenemos 9 criterios de evaluación. El primer criterio se trata de la problemática del área a intervenir, vale un 10% de un total de 100, el puntaje es de 0 a 100. El objetivo general también un 10, las actividades valen un 20% y es el criterio que tiene una mayor ponderación. Luego le sigue el punto 5 de sostenibilidad técnica y económica de la propuesta con un 16% y después el presupuesto, que le sigue muy de cerca con un 15%. Ya más adelante vamos a dar unas recomendaciones al respecto. También está la continuidad de la propuesta, donde deben describir. Ahí vamos a ver también qué van a hacer después de terminado el proyecto, qué va a pasar con ciertos puntos que son de nuestro interés que se mantengan, los antecedentes del coordinador o coordinadora de la propuesta, la dependencia del Fondo Común Municipal. En nuestras bases especiales hay un anexo donde se detalla el valor, el porcentaje de esta dependencia y de acuerdo a la pauta que vamos a ver, se le asigna el puntaje dependiendo de cuánta dependencia tengan. Y también, por último, el sistema de certificación ambiental municipal, SCAM, dependiendo del nivel que ustedes tengan en sus municipios, va a ser el puntaje que van a obtener. En mayor detalle, en la problemática, lo que buscamos es que se describa
el problema adecuadamente, un problema, sus causas y sus efectos. Dependiendo de qué tan detallado puedan ser su propuesta, se le va a asignar el puntaje. ¿Ya? El objetivo general lo mismo. Si es un objetivo que contribuye a abordar esta problemática que plantearon, ¿cierto? Y que está adecuadamente redactado como objetivo, respondiendo al qué hará, cómo lo hará y para qué lo hará, también van a tener los 100 puntos. Las actividades. De todas las actividades que planteen, todas tendrían que estar muy bien descritas, bien planteadas, pertinentes y respondiendo al qué hará, cómo lo hará, cuáles y cuántos productos de esta actividad se obtendrán para poder tener los 100 puntos. Si alguna de las actividades le falta algo, ahí ya va a ir variando su puntaje en menor medida. Como verán aquí, sacamos de esta evaluación los productos y medios de verificación que estaban en años anteriores y sin ánimo de confundir, en el fondo queremos que en las actividades se describa todo, todo lo que van a hacer. El qué hará, cómo lo hará, cuáles son los productos que obtendrá, deberá ir en esta descripción. Lo vamos a ver también cuando revisemos el formulario de postulación con Gabriel más adelante. Luego en el presupuesto también. Todas las descripciones de gastos, si agregan 5, 10 gastos, todas ellas deben estar presentadas adecuadamente con un detalle de qué se va a adquirir, no extremadamente detallado, pero sí que de claridad de qué es lo que están pensando en adquirir, ¿ya? Debe estar también valorizado adecuadamente, cumplir con la distribución del presupuesto, etcétera. Si alguno de estos gastos no cumple con todas estas características, entonces el puntaje ya no es 100 y va a ir bajando 50, 25 o 0 puntos, de acuerdo aquí a lo que aparece aquí en la pauta. Otro criterio de evaluación es la sostenibilidad técnica y económica de la propuesta. Aquí hay un anexo específico para ello. Son 6 componentes que debieran describir para obtener los 100 puntos. Hay un anexo para cada tipo de proyecto. El que tiene que ver con residuos inorgánicos es el anexo 3A, el que tiene que ver con orgánicos o Aurora Castro es el 3B y el que tiene que ver con recicladores de base o Ezequiel Estay es el 3C. De acuerdo a este anexo, ustedes van a ir completando lo que se les pida y si es que es satisfactorio cada uno de estos 6 componentes, entonces tienen 100 puntos. Si tienen menos, va a ir bajando el puntaje. La continuidad de la propuesta también. Son 2 dimensiones que se les solicita que puedan detallar. Esto es en el anexo 4. ¿Ya? Es importante que detallen qué van a hacer y cómo lo harán después de terminado el proyecto para estas 2 dimensiones que vamos a revisar más adelante. Los antecedentes del coordinador de la propuesta. Estamos pidiendo que para los 100 puntos, quien se designe como coordinador debe tener más de 3 años de experiencia en proyectos ambientales. Si tiene menos de este tiempo, entonces tiene menos puntaje. La dependencia del Fondo Común Municipal, como les decía, en nuestras bases está esta tabla con todos los municipios y el porcentaje de dependencia que tiene actualmente. Y si tiene un porcentaje mayor a 50%, entonces tiene los 100 puntos. Si tiene entre 21 y 50, entonces tiene 50 puntos. Y si tiene menor a 20 o menos, son 0 puntos. Y por último, el sistema de certificación ambiental municipal, el SCAM, dependiendo del nivel, como les decía, va a tener su puntaje. Ahora, los documentos adjuntos, que son los anexos, recordar que es un requisito también de admisibilidad que todos estén firmados. Tenemos 5 anexos, ya el 1, el 2, el 4 y el 5 son iguales para todos. El 1 es la declaración jurada simple de doble financiamiento, igual para municipalidades y asociaciones y para cualquier tipo de proyecto. El 2, el compromiso de financiamiento, también es igual para municipalidades y para asociaciones y para cualquier tipo de proyecto. Lo mismo con la continuidad de la propuesta. Y el 5, antecedentes del coordinador de la propuesta, es igual para las municipalidades y para cualquier tipo de proyecto, pero es distinto para las asociaciones. Cuando ustedes ingresen a la plataforma, automáticamente van a tener que seleccionar su tipo de proyecto y de acuerdo a eso les va a arrojar los anexos que necesitan utilizar. Así es que en eso no se van a perder. Pero para aclararles,
En el 3, que es un poquito, tiene más diferenciación entre tipos de proyectos. Como les decía, hay el 3A, 3B, 3C, dependiendo del tipo de proyecto que elijan. Y si además ustedes tienen una vinculación de algún barrio de su comuna que trabaje con el programa Quiero mi barrio, entonces debieran de adjuntar una carta de vinculación del programa Quiero mi barrio, firmada por los secretarios técnicos del programa. Y con ello se estaría contando como esta dimensión de las 6, una es la vinculación con el Quiero mi barrio. Entonces, con eso se estarían asegurando ya un puntaje. Em, lo mismo ocurre si es que son proyectos de Exequiel Stay, de recicladores de base. Además, si es que vinculan su territorio con un Quiero mi barrio y si están considerando certificación de recicladores de base, tendrían que juntar un compromiso de certificación y por ello también estarían optando al puntaje máximo, ya si es que tienen todas las otras 6 dimensiones completas. Pero eso es un poco el panorama con lo que son anexos. Ahora, la selección y adjudicación, este llamado difiere de la selección y adjudicación del año pasado. Aquí la preselección de propuestas, es decir, quienes pueden optar a ser adjudicadas, van a ser aquellas que tengan 65 puntos o más, 65 de 100. En versiones anteriores era 60, entonces ahora subimos un poquito más la vara en esto. ¿Y por qué? Porque la selección va a ser de un proyecto por región y va a ser entonces el mejor proyecto de cada región. Dependiendo, ¿cierto?, del presupuesto que nos otorguen para el próximo año, vamos a hacer un ranking regional. Entonces se podrá seleccionar y adjudicar la mejor propuesta de esa región. Y si hay propuestas que no son preseleccionadas, es decir, que no tienen 65 puntos en toda la región, entonces podría haber una región con más de un proyecto adjudicado. Pero solo en esos casos, dependiendo también del presupuesto, como lo mencionaba. El presupuesto es del año pasado, o sea, del próximo año, y todavía como la ley de presupuesto del 2024 no está, no tenemos claridad de cuánto va a ser, pero debiera ser similar a este año. Y por último, también otra diferencia respecto a años anteriores, ustedes en nuestra página van a encontrar las bases especiales y el manual de ejecución de las propuestas adjudicadas. Y este manual contempla todo lo que viene después de adjudicado, em, es decir, de la ejecución misma de los proyectos. Ya después, ¿qué pasa de la firma del convenio? ¿Quiénes son los responsables? El tema de la entrega de informes, técnicos y financieros, los plazos, las ampliaciones de plazo en el caso de que se requiera y que no sea suficiente los 12 meses de ejecución que tienen para hacer los proyectos y términos de convenio en caso que se requiera como anticipado o unilateral, por ejemplo. ¿Ya? Así que ahora los voy a dejar con Gabriel para que les muestre en la plataforma in situ cómo es el paso a paso para poder postular y que no se pierdan ahí con el formulario de postulación. Gracias, Loreto. Gracias, Lidia. Hay muchas preguntas que están haciendo en el chat y una de ellas que se repite mucho es que si vamos a enviar esta presentación está siendo grabada y la grabación en general va a ser grabada, dispuesta en este sitio de web que vamos a ver precisamente en este momento. Mira, voy a compartir mi pantalla en este momento. Compartir. Ya. Pueden ver mi pantalla ahora, ¿cierto? Ya. En este lugar, en el sitio fondos.mma.gov.cl, ustedes pueden ver, vamos a ver al home de inicio, donde está el banner de nuestro sitio, y en la parte inferior van a ver que está también varios cuadritos, son todos los otros fondos concursables que cuenta y tiene disponible el Ministerio de Medio Ambiente actualmente,
pero nosotros estamos haciendo la capacitación de Fondo para el Reciclaje. Ustedes acceden a este banner y van a tener los antecedentes de postulación. En la parte inferior van a tener las bases y el manual para poder descargarlo. También había unas consultas al respecto de si era posible enviar por correo, pero acá los pueden descargar directamente. Y acá tenemos un lugar para iniciar nuestra postulación. Vamos a ir, este botón nos va a llegar directamente al sitio de fondos.gov.cl. En este sitio ustedes van a hacer la postulación directamente. Hay 100 personas que no han iniciado nunca. Un primer paso es contar con clave única y empezar a declarar que ha leído las bases para poder postular. Entonces, ya aquí tienen antecedentes de ayuda, donde tienen la carta GAN de las fechas más importantes, y en forma rápida o resumida acá tienen los requisitos, documentación, los postes de evaluación en pequeño, y donde pueden descargar las bases y donde pueden realizar dudas y consultas al proceso. ¿Ya? Recordar nuevamente que las bases tenemos un periodo de consultas a las bases y que está disponible desde el 6 al 13 de septiembre, y pueden enviar sus consultas al correo electrónico fondos.reciclaje@mma.gov.cl. Las consultas recibidas y las respuestas de esas consultas formarán parte integral de los documentos que rigen este concurso. Entonces, para iniciar, iniciamos con nuestra clave única, ¿ya? Acá vamos a ingresar con mi clave única. Yo tengo un root de un municipio ficticio que creamos para poder hacer esta capacitación. Cuando accedemos como ciudadanos, recordamos que acá les van a pedir sus datos personales. Esto como un dato, si no tienen llenos estos datos, no van a poder postular. La plataforma les va a arrojar error, que les falta completar información básica. Así que asegúrense de tener el 100% de los antecedentes generales y los antecedentes de residencia, ¿ya? Luego, cuando tenemos la personalidad jurídica, acá, si ustedes no tienen el correo del municipio asignado, es donde tendrán que ingresar el RUT de la municipalidad y tener un documento que los vincule con la municipalidad, ya sea una autorización o un certificado de PJ. Regularmente los municipios les hace una carta al alcalde donde lo pueden relacionar que son funcionarios de la municipalidad y lo adjuntan para poder postular en este fondo y en todos los otros fondos que se puedan postular por Fondoscope. Luego de que asociamos nuestra relación jurídica, seleccionamos cuáles son los fondos que están disponibles. Podemos, en este momento hay poquitos, si se dan cuenta, pero los podemos seleccionar por institución. Podemos buscar solamente lo del Ministerio de Medio Ambiente y van a reducir un poco. En este momento tenemos 4 fondos concursables del Ministerio, pero nosotros estamos postulando a Fondo para el Reciclaje. Nosotros pinchamos en este segmento, luego nos va a pedir a qué modalidad desea postular. Nuestras compañeras les comentaron que tenemos 3 tipos de proyectos: los proyectos de residuos orgánicos John Meyer, proyectos de residuos inorgánicos Just Meyer, los residuos orgánicos Aurora Castro y proyectos recicladores de base Ezequiel Style. Entonces, depende del tipo de proyecto que pueden postular, tienen que seleccionarlo. Solamente pueden postular un proyecto por municipalidad, que también fueron otra de las consultas que nos hicieron. Vamos a hacer un ejercicio con el proyecto de Aurora Castro, ya que ella es el nuevo integrante, nombre que está asociado como de las personas que están homenajeadas en este llamado. Vamos a colocar prueba de proyecto y vamos a postular con nuestro municipio
con el proyecto del municipio, con el root del municipio de prueba que tenemos para hacer este ejercicio. Vamos a ingresar en quiero postular y crear, bueno, yo tenía un proyecto nuevo, entonces por eso que estábamos así. Luego tenemos el formulario de postulación y se dan cuenta, al sector izquierdo tienen varios subtítulos. Estos subtítulos se van a ir llenando y completando en un 100% a medida que vamos avanzando. Les sugiero que vayan completando el formulario de arriba hacia abajo, porque así vamos a ir completando de forma más ordenada y el proyecto, y porque hacen referencias, por ejemplo, a consultas o datos que van a escribir mucho más arriba. Entonces, lo primero, región de postulación, que tenemos que agregar. Nosotros, por ejemplo, vamos a postular, no sé, voy a poner algo como, yo soy de Win, vamos a poner la región metropolitana y vamos a poner Win y con eso ponemos guardar. Y ahí van a aparecer las comunas asociadas a cada región. Región de residencia, nosotros pertenecemos en este caso a la región metropolitana. Y notificación, acá tenemos que colocar correo 1, obviamente esto es ficticio, .cl, y después otro correo de notificación. Por favor, estos correos son súper importantes porque van a ser donde nosotros vamos a ir enviando información importante sobre el avance de sus postulaciones, y vamos a sacar los datos también para poder enviar datos de la postulación, los resultados de admisibilidad, resultados de evaluación, etc. Entonces, cuando nosotros colocamos estos antecedentes, ponemos guardar, se dan cuenta, completamos nuestro avance, estamos avanzando con estos datos. Luego colocamos nuestros datos de postulación. Recordemos que este fondo está destinado a municipalidades o asociaciones. Si nosotros postulamos como municipalidad, por favor digamos que sí, y no a la asociación de municipalidades, y ponemos guardar. Y ahí se fueron actualizando nuestros circulitos de completar que estamos haciendo. Luego después tenemos datos de contacto. Ya, este segmento es una parte nueva que tenemos en los formularios de postulaciones. Ya existen tablas para que sea mucho más fácil para poder responder el domicilio, los datos del representante legal, el representante legal del alcalde o el representante legal de la asociación, depende de quién postule. Después vamos a empezar a completar la información del formulario de postulaciones que tiene que ver con las pautas de evaluación. Por favor, acá empezamos a escribir el resumen de la propuesta. Acá es sumamente importante, por favor, indicar qué va a ejecutar, cómo lo hará, dónde lo realizarán y quiénes se beneficiarán. En resumen, acá abajito, acuérdense que cuando muchas personas copian esto, escriben en Word y después traspasan. Recuerden que esto solamente tiene 1500 caracteres. Esto con espacio, punto, etcétera, etcétera. Porque si no, les va a quedar cortada la información que copien en este segmento. Luego tenemos la problemática a intervenir. Esto también lo comentó Lore con el árbol de problemas, ¿cierto? Y acá después tenemos la causa del problema, los efectos y luego el objetivo general que tenemos de nuestro proyecto. Para las personas que han postulado al fondo en otros años, no se requieren para esta oportunidad los objetivos específicos, ¿ya? Entonces luego podemos ver los lineamientos de financiamiento. Esto es sencillo de llenar, es obligatorio. Recuerda que la línea 1 es obligatorio para todos los tipos de proyectos. ¿Ya? Opcionalmente, la promoción de conocimiento técnico y recicladores de base es optativo. Esto para todos los para los 3 tipos de proyectos. ¿Ya? Entonces eso lo tienen que evaluar ustedes de acuerdo a la formulación y ejecución de su proyecto. Luego tenemos nuestra población beneficiaria, indicar quiénes son las personas beneficiadas, por ejemplo, el género masculino, el género femenino, otros las sumas hacia la izquierda y hacia abajo.
¿ya? Luego describa cualitativamente la población beneficiada. Lo que queremos acá es que nos indiquen a qué zona pertenecen, si son los vecinos de la Villa X, o la cantidad de familias que están en ese entorno, o todos los supuestos que llevaron a indicar por qué motivo estas personas que indicaron en la tabla son la población beneficiada. En realidad no no van a ser toda la comuna probablemente, entonces queremos que nos identifiquen ese segmento. Luego tenemos las actividades de los proyectos. Este segmento, como ya les comentaron nuestras compañeras, visibiliza que hay actividades obligatorias y también hay actividades adicionales, ¿cierto? Nosotros hemos dispuesto en cada uno de los formularios las actividades que son de carácter obligatorias, ¿ya? Pero les recomiendo que lean también las bases porque para las actividades de sensibilización ciudadana en temáticas de economía circular y gestión de residuos deberá contemplar al menos dos. Nosotros solamente les colocamos una actividad para que no olviden de que tienen que hacer esa y otras. Y cuando agreguen otras actividades, pinchan en el botón verde y colocan actividad de sensibilización número 2. ¿Ya? Y ahí pueden ir completando más datos. Y las actividades que están preestablecidas, como las que están acá, por ejemplo, actividad de inicio, vamos a poner en lapicito y llenar nuestra descripción. Vamos a escribir y acá es algo importante. Lean las notitas que los dejamos acá arriba, porque acá necesitamos que nos respondan qué va a hacer, cómo lo hará, cuáles y cuántos productos obtendrá. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Vamos a, por ejemplo, a escribir todas esas respuestas y podemos aquí mismo indicar qué hará. Voy por ejemplo, esto es la ceremonia, una ceremonia de inicio, lo haremos en conjunto con la comunidad en el salón de honor de la municipalidad o en la cancha, en el territorio, etcétera, etcétera. Estarán invitados las autoridades, invitarán a la Seremi de Medio Ambiente o a quien estimen pertinente. ¿Ya? Y acá objetivo asociado, esto es, lo pueden incorporar, esto no es obligatorio. Después, obviamente, si tiene influencia de público, la cantidad estimada de participantes y las fechas de inicio de la actividad. ¿Ya? Acá también tenemos unas notitas con respecto a las fechas. Vamos a guardar. Obviamente nos pide datos obligatorios y los vuelve a pedir, por ejemplo, el lugar de ejecución de la actividad, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner guardar y con eso vamos a tener como completa una actividad. Esto es súper importante, que lo que completen es lo que vamos a revisar en la pauta de evaluación y así se va a ir completando los datos y va a ir quedando como con más antecedentes. Una vez que tengamos las actividades completas dentro del formulario, les sugiero pasar a la etapa de presupuesto, porque si no, no se les van a habilitar la posibilidad de ingresar los gastos que tenemos. Recordemos que necesitamos tener un cofinanciamiento. Acá tenemos que colocar el cofinanciamiento, los gastos operacionales, los gastos de personal, cofinanciamiento, y al final se nos va a ver un resumen con todos estos antecedentes. ¿Ya? Luego tenemos un apartado donde tenemos la sostenibilidad técnica. Este punto es súper relevante. Acá tenemos varios anexos y acá una de las cosas es que tenemos una vinculación importante con el programa Quiero mi Barrio. Todos los municipios que tienen Quiero mi Barrio van a tener una ponderación adicional en la pauta de evaluación cuando incorporen la vinculación con el Quiero mi Barrio en el territorio donde van a ejecutar sus proyectos. Eso significa que si ustedes colocan que sí, después en el segmento de los documentos adjuntos se va a habilitar
el lugar para poder adjuntar la carta de vinculación, que es la planilla del anexo 3, y ahí lo vamos a revisar una vez que terminemos de explicar esto. Entonces nosotros guardamos todo esto, también se guarda en forma automática, pero les recomiendo que vayan guardando cada cierto tiempo, y vamos a ver los documentos adjuntos. Recuerden revisar siempre las bases. Anexo 1, declaración de doble financiamiento. En este segmento vamos a poder revisar las plantillas de los anexos. Si es que se confundieron con cuál es el anexo que corresponde, acá lo pueden descargar y es mucho más fácil de acuerdo al tipo de proyecto. Pero entonces nosotros podemos descargar la planilla y vamos a visualizar el archivo. Por ejemplo, vamos a ver primero el anexo 1 de la declaración jurada simple de doble financiamiento. Esto es un anexo simple. La idea de esto es que no estén postulando a financiar el mismo proyecto en dos fondos distintos, y esto está acá, lo que tiene que firmar el representante legal, el alcalde, según corresponde. Entonces vamos a esto. Luego tenemos el compromiso de cofinanciamiento. Acá tenemos el anexo 2. El anexo 2 también se lo descargamos. Estamos descargando en línea para que ustedes puedan verificar cómo son estos documentos y poder editarlos, porque en el sitio web están en PDF y acá están de forma que ustedes los pueden editar. Y acá está cuál es el cofinanciamiento que la municipalidad va a disponer para esto. Recordemos que el 10%, 1.300.000 pesos, se tiene que justificar acá. Esto ya pueden ser con aportes pecuniarios o no pecuniarios, y indicar la descripción y la suma total de este aporte. Luego tenemos el anexo 3 de sostenibilidad técnica. Esto depende del tipo de proyecto, va a estar cargado. Vamos a ver la sostenibilidad técnica. Este es súper importante y este lo queremos como detenernos un poquito, porque este dato tiene mucho puntaje. Entonces, esto es súper relevante y nos pidió que nos detengamos un poquito en esto. Uno, si cada tipo de proyecto va a tener un anexo distinto, ¿cierto? Pero todos tienen que indicarnos la forma de separación en origen de los residuos o las consultas que aparezcan en el anexo. La escala de la iniciativa describe si entrega equipamiento para, por ejemplo, valorizar los residuos orgánicos de manera domiciliaria, barrial o comunal, si existe una planta de compostaje. La forma de valorización describe las técnicas aplicadas en compostaje o vermicompostaje que se empleará en su proyecto. Recordemos que estos son de Aurora Castro, estos son solamente para los orgánicos, pero cada uno tiene su anexo 3. Seguimiento del uso adecuado del equipamiento. No sé cómo lo van a hacer, si lo van a entregar a los vecinos o lo van a trabajar en lugares del municipio. Eso lo tenemos que describir en este segmento. ¿Qué tipo de productos? Los productos de la valorización de residuos que va a utilizar. Por ejemplo, va a ser compost, va a ser humus, etc. ¿Ya? Y acá, esto es súper importante, indíquenos la vinculación con el programa Quiero mi barrio del MIMBU, indíquenos cómo lo vas a hacer con ellos. Van a trabajar en el mismo segmento, ellos van a ser quienes van a ayudar a capacitar, van a hacer las contrapartes técnicas, etcétera, o van a colaborar en el territorio haciendo seguimiento o haciendo encuestas, no sé. Pueden ser muchas las variables que pueden incorporar dentro de la vinculación con Quiero mi barrio. Si es que hay alguien de acá de Quiero mi barrio que esté conectado, pronto vamos a tener otra capacitación exclusivamente para ellos. Luego de la sostenibilidad técnica tenemos la planilla anexo 3, y acá están, por ejemplo, que el Quiero mi barrio nos tiene que indicar cómo es la vinculación con la municipalidad que esté postulando, ¿cierto? Acá nos tienen que indicar
la descripción del polígono del programa que está asociado, el mapa de la demarcación donde vamos a ejecutar el proyecto y cuál es el compromiso del Quiero Mi Barrio para postular en este proyecto. Este documento que estamos viendo ahora, el anexo, planilla anexo 3B de vinculación del Quiero Mi Barrio, debe ser firmado por el secretario técnico regional del programa Quiero Mi Barrio, ¿ya? No la persona contratada en la municipalidad, es el secretario técnico regional del programa Quiero Mi Barrio, es el que firma este documento para juntarlo en el segmento que estamos visualizando ahora. Luego tenemos la continuidad de la propuesta, es otro anexo que también, estos anexos, recordemos que son firmados por la persona del representante legal de la institución que representan la municipalidad o asociación respectiva. La continuidad de la propuesta es qué vamos a hacer una vez que finalice el periodo de ejecución y según corresponda la dimensión 2, cómo va a ser el seguimiento a las familias que recibieron el equipamiento. ¿Ya? Entonces, esos son los anexos y luego tenemos los antecedentes del coordinador de la propuesta y también habían varias preguntas al respecto que pude mirar rápidamente. Acá, si es, tenemos que si tienen que indicar, ¿no? Si es planta, contrata o agente público. ¿Ya? Recordemos que los agentes públicos regularmente son honorarios, pero con contrato de agente público. Entonces, no cualquier honorario puede postular, ¿ya? No puede ser tiene que tener responsabilidad administrativa. Por ese motivo, que la designación del coordinador debe ser de funcionario municipal, planta, contrata o agente público, indicándonos su formación académica, la experiencia en proyectos ambientales, nombre, proyecto, programa, descripción de la experiencia, quién financió ese proyecto, programa, si es público, privado o asociativo, y el año de ejecución de la propuesta, la designación también del encargado administrativo, que es las personas que nos van a ayudar con la revisión de los informes financieros, ¿cierto? Y luego tienen la experiencia de ellos. ¿Ya? Las asociaciones tienen otro anexo que también deben incorporar el equipo de trabajo que está asociado para trabajar en el proyecto o que están postulando. Entonces, luego de que tengan todos estos antecedentes adjuntos a la plataforma, se les van a llenar estos documentos adjuntos. ¿Ya? Entonces, Lore, tenemos otra cosa, mira, como de recomendación. A veces nosotros cerramos el proyecto y digo, oye, ¿cómo vuelvo a ver el proyecto que estoy postulando? Acá en el punto 5 aparecen mis postulaciones, ¿ya? Entonces, acá en mis postulaciones acabo de hacer una prueba de editar el proyecto y ustedes pueden volver a retomar su postulación, ¿ya? Entonces, esa es la forma de que pueden retomar ustedes el proyecto y una vez, solamente cuando tengan el 100%, van a poder validar la postulación y se les habilitará el botón de enviar la postulación. Ya lo haré. Tengo lista la presentación de esto. Esperemos que hubiéramos podido responder todas sus dudas y consultas al respecto. Voy a detener mi compartir pantalla. Gracias, Gabriel. Voy a volver a compartir mi pantalla entonces para continuar con la última patita de lo que teníamos para compartirles. Si te puedes silenciar, por favor, para no escucharme doble. Gracias. Ya, entonces, por último, habiendo revisado ya contenidos de las bases, los requisitos, ¿cierto? Que se puede financiar, que no, la pauta de evaluación, el formulario que vimos con Gabriel en la página de Fondos Gov, les traigo recomendaciones para las postulaciones y empezamos con la problemática del área a intervenir y las personas beneficiadas. Aquí lo importante es que describan bien un problema que ustedes visualicen en su territorio, luego que identifiquen las
causas que originan ese problema y por último los efectos. Como esta imagen me gusta mucho porque lo grafica muy bien en este árbol. Atendiendo a este ejemplo, que no tiene nada que ver con nuestro concurso, no queríamos como influir en sus problemas o en sus postulaciones, el problema en este caso sería deforestación de especies nativas. ¿Qué origina o qué causas originan, pueden ser varias, multicausal, a este problema de deforestación de especies nativas? Es, por un lado, el desconocimiento y la extracción de la flora nativa local por parte de vecinos. Pueden haber otras causas más. La idea es que ustedes nos puedan definir y describir adecuadamente cuál es su problema y las causas, y por otro lado, qué es lo que provoca este problema, es decir, los efectos. ¿Qué pasa con la deforestación de especies nativas? Bueno, esto provoca una disminución de la biodiversidad local en el sector, ¿ya? Entonces, este problema tiene que ser muy, muy bien definido y acotado, y así van a poder tener los 100 puntos, ¿ya? Otra recomendación para el objetivo general de la propuesta. Es un objetivo general. Este debe ser claro, preciso y conciso, y se debe vincular con la problemática que recién ustedes han identificado. ¿Por qué? Porque este objetivo va a buscar resolver esta problemática. Entonces debe contribuir a abordarla, ¿ya? A resolverla, digo. Y por otro lado, el punto en que nos fijamos también en la pauta es que tiene que estar redactado de acuerdo a la estructura de un objetivo. No puede ser el resumen de un proyecto, no puede ser como separado, dando respuesta a cada una de las preguntas, sino que tiene que ser una oración general y que entre medio responda al qué hará, cómo lo va a hacer y para qué va a hacer, el propósito. ¿Ya? Esa es la estructura de un objetivo general. ¿Ya? Aquí una señal de atención es que siempre deben iniciar con verbos en infinitivo, por ejemplo, construir, apoyar, disminuir, concientizar, etcétera. Eso por un lado. Para las actividades planteadas, tanto las obligatorias como las adicionales, tienen que ser pertinentes, es decir, no puede haber como una actividad que se salga como del foco si estamos trabajando como orgánico, residuos orgánicos, o sea, no puede haber algo que sea muy, muy lejano a ello, de repente eh, cosas, no sé, de manejo de personal. Son temas muy distintos, entonces tienen que ser pertinentes y deben describirse adecuadamente. ¿Y en qué consiste esta descripción adecuada? Es que debe quedar el claro, el qué hará, el cómo lo va a hacer, qué metodología va a aplicar, eso responde el cómo, y cuáles y cuántos productos obtendrá. ¿En qué sentido productos? Veía ahí en el chat que se contestó, es que es lo que se va a obtener una vez realizado la actividad. Por ejemplo, si son un ciclo de capacitaciones y talleres, entonces el producto son al menos 5 talleres dirigidos a la comunidad que abordarán tal y tal cosa. Entonces, lo concreto de ahí, lo sustancial así, son los 5 talleres. ¿Ya? Eso es un ejemplo de un producto. Las descripciones no debieran excederse en detalles. Por ejemplo, si van a adquirir una fardadora, no debiera decir todo el detalle como del tamaño, de la cantidad, de la potencia, dimensiones, todo eso se excede un poco porque si ustedes postulan con esa cantidad de detalle, se les va a exigir ese detalle que se cumpla en la ejecución y si es que resultan adjudicados. Si es más bien genérico pero específico en un equilibrio, ¿cierto? Da la flexibilidad de que durante la ejecución, entonces, si es que no encontraron en el mercado un tipo de enfardadora, entonces, bueno, comprometieron una enfardadora, tendría que ser de este otro tamaño para poder cumplir con lo comprometido. Ese es como el espíritu. Ahí hagan el ejercicio de qué es lo que debo, a lo que me puedo comprometer y que puedo cumplir pensando en que estos proyectos, si resultan, pues, se postulan ahora, pero si resultan adjudicados, los recursos podremos recién transferirlos el próximo año a mediados de año, ¿ya? Así que piensen también en ese horizonte temporal.
Y también es importante para nosotros que siempre la adquisición de un equipamiento siempre se vincule a la entrega o a la instalación. El equipamiento mayor para inorgánicos, enfardadora, por ejemplo, siempre se tiene que vincular a la instalación. No sacamos nada con comprometer solo la compra. Lo mismo con las composteras o vermicomposteras. 50 composteras, 50 kits se adquieren y se entregan. Entonces eso debe quedar claro en la descripción de la actividad, ¿ya? Como opcional, también como vieron en la plataforma está el tema de quiénes asistirán o dónde se hará la afluencia de público. Si lo consideran prudente para que aclare más aún la descripción, lo pueden incorporar, ¿ya? Entonces todas las actividades deben ser coherentes y claras en sus descripciones para poder asignar el puntaje. Para el presupuesto, aquí todos los tipos de proyectos recomendamos cotizar. No es obligación, no se les pide cotizaciones, pero sí es una recomendación que les va a ser muy útil al momento de rellenar el presupuesto, porque, como les decía, ustedes están postulando este año, pero es el próximo año, si resultan adjudicados, cuando van a recién iniciar a comprar y adquirir estos bienes y servicios. Entonces, deben considerar igual un delta por el alza de precios. Si ahora están cotizando X valor, entonces recomendamos subirle un 10% más o menos a ese valor que cotizaron para poder em, estructurar bien su presupuesto. ¿Ya? Para el tema del proyecto de residuos orgánicos, que entendemos que es lo que causa mayor interés por las cifras históricas de concursos pasados, si se elige la modalidad domiciliaria o barrial, entonces quizás como consejo es bueno considerar las composteras netamente por esta variable de presupuesto que les comentaba, porque tienden a ser más baratas que las vermicomposteras, o podrían incluir el IO, y eso les da como la opción a tener ambas, composteras y vermicomposteras, y ahí dependiendo de cómo se comporte o a dónde quieran instalar o entregar estos equipos, si son las dos o una de las dos, ¿ya? Vuelvo a reiterar que para el cofinanciamiento no es factible considerar las horas del coordinador, y que el Fondo para el Reciclaje no financia la recolección de residuos ni gastos de operación. No es factible que con recursos del fondo se le pague a una persona para que vaya casa a casa, o un reciclador de base para que vaya casa a casa, que se le pague a ese reciclador por esa recolección. Sí se le puede pagar, como decíamos al inicio, por actividades de sensibilización. Si se le paga a ese reciclador por ser un monitor, es totalmente viable, ¿ya? Em, y ojo que dependiendo de su tipo de proyecto, van a haber especificaciones distintas para el equipamiento a adquirir, así es que ahí depende de lo que ustedes detecten como problema y que quieran aportar a solucionarlo, es lo que van a necesitar o en lo que se tienen que fijar. Y por último, recomendaciones de los anexos de postulación. Solo recordar que todos deben ir firmados. Si hay uno que no está firmado, entonces la admisibilidad los deja fuera. Y para el caso de la sostenibilidad, que es el anexo 3A, 3B o 3C según corresponda, recuerden incorporar la carta del programa Quiero mi barrio que mostró Gabriel. Si contemplan un proyecto de Ezequiel Stay de recicladores de base, entonces deberían adjuntar en el anexo 3C, hay una plantilla que se llama plantilla 3C, con el compromiso firmado por los recicladores, en el caso de que considere esta certificación. Ahora vamos a pasar a responder consultas. Aquí en las preguntas y respuestas. Había una interesante que me gustaba, por ejemplo, de arriba, que había quedado pendiente. Perdón, se me pasó. Dice Héctor Velázquez, queremos adquirir una chipeadora en el contexto de residuos orgánicos. Por lo visto en la presentación están enfocados en los residuos inorgánicos, pero queremos adquirir una para tener la materia seca necesaria para darle estabilidad a las composteras. Este es el mayor punto débil de los actuales usuarios beneficiarios que tienen composteras en la comuna. La consulta es, ¿podemos adquirir una chipeadora de ramas en el contexto del proyecto enfocado a orgánicos?
Vamos a, permiso, voy a recorrer la presentación. Voy a los ítems financiables de proyecto Aurora Castro. Ya. Claro, o sea, sí. La verdad es que pensamos en chipeadora, pero son 8.250.000 como tope. Y si por lo que entiendo, Héctor, en tu proyecto estás pensando en entregar con recursos del fondo composteras composteras y además una chipeadora, me parece que no te alcanzaría. La chipeadora más barata que hemos visto en el mercado está alrededor de 5 millones, si es que no más. Entonces, como que financieramente no sería tan viable, ¿ya? Ahí la invitación es como a hacer este ejercicio como de combinación de cotizaciones para ver si es factible hacer financieramente hacer lo que tienen pensado, ¿ya? Em, Podría darse el caso eh, de, de que en los proyectos que son em, en el 2B, lo voy a mostrar acá, acá, 2C, perdón, recolección selectiva, estábamos pensando, ¿cierto?, en que la valorización o el compostaje se realice fuera de los hogares, en una planta de compostaje municipal, en donde con recursos del fondo se adquieran y se entreguen los contenedores para que se paren en origen y ahí, si es que alcanzan los recursos, pudiera ser factible una chipeadora. Pero ahí, ojo, que esto es como con responsabilidad de que si colocan una chipeadora en el fondo, ese es el compromiso en la propuesta. Después no se va a poder dejar de comprar. Ese era el punto que quería hacer. Después otra pregunta de Belén Cortés, me parece que la había respondido, pero la voy a leer igual. ¿Se puede postular en los proyectos de residuos inorgánicos para adquirir puntos verdes comunitarios? Sí, e instalarlos en lugares de faja fiscal o en terrenos de juntas de vecinos que fueran entregados en comodato. Ah, ya. Aquí era el tema de si es que está bajo administración o es de propiedad municipal. Habría que entender jurídicamente si este comodato como que delega toda la responsabilidad de estas juntas de vecinos o no. Tendríamos que em, verlo. Te invito a hacer la pregunta al correo para poder validarlo con nuestra unidad jurídica, si es que esto aplicaría o no bajo la administración municipal. Pero mi impresión, así sin mayor conocimiento jurídico de ello, es que quizás como al ser un comodato se entrega y es el municipio que se estaría desligando de, por un tiempo, ¿cierto?, de esta administración y le está entregando la administración a esta junta de vecinos. Por lo tanto, ahí ya el municipio no estaría como 100% responsable de ese lugar. Pero, como digo, prefiero que preguntes por el correo del fondo para poder hacer las averiguaciones jurídicas correspondientes. Otra pregunta dice, para demostrar el centro de acopio de reciclaje, ahí se me subió, ¿qué antecedentes se deben contar? ¿Deben contar con resolución sanitaria? Mm, Ah, por si quieren instalar, entiendo yo, me estoy imaginando, Fabiola Vigar dice, eh, entiendo yo que te estás imaginando que en este centro de acopio de reciclaje sería un proyecto Joss Meyer y que van a comprar un equipamiento mayor, una enfardadora, y que van a instalar en este centro de acopio. La respuesta, si ese es el caso, en realidad, si es que van a instalar un equipo financiado con recursos del fondo, efectivamente debe contar con resolución sanitaria y todos los permisos y administración o propiedad municipal ese lugar. Cuando decimos que debe tener todas las condiciones necesarias para su instalación, también nos referimos a esa resolución sanitaria, pero por consecuencia a la cercanía de baños, a la disponibilidad de energía eléctrica, etcétera. Em, ya, Jimena Cisternas Fris dice, ¿es obligación que el proyecto se desarrolle en el polígono del Quiero mi barrio o este polígono puede ser solo una parte del proyecto? Muy buena pregunta.
porque justamente el espíritu de que hayan proyectos que tengan un barrio en el Quiero Mi Barrio y que sea un proyecto del fondo y del Quiero Mi Barrio en el mismo territorio, busca hacer esta sinergia con ambos programas, por lo tanto es deseable de que sea la totalidad. Ya, si es solo una parte, también depende mucho del polígono, de qué tan grande sea. Entonces, es súper importante que cuando describan en el anexo de postulación correspondiente, detallen bien es ese barrio y esa vinculación que hay con el Fondo para el Reciclaje. Así que esa es la invitación, pero quería dejarles plasmado que el espíritu de esto es en el fondo esta sinergia, de que se potencie el, el Fondo para el Reciclaje y el Quiero Mi Barrio, aprovechando esta gobernanza que ya hay en esos territorios. Ya, Macarena Cruz, la Maca, pregunta, ¿el compromiso de certificación de los recicladores base es desde cada uno de ellos de la cooperativa? Sería desde cada uno de ellos. En el anexo se detalla, me parece que es el nombre y algunos otros datos personales y su firma. En el fondo es para que los recicladores de base sepan que se van a someter a este proceso de certificación y que estén conscientes de todo lo que conlleva, que es tiempo, ¿cierto? Que son pruebas que tienen que someterse, talleres, etcétera, evaluaciones. em, y por lo tanto están conscientes de del compromiso que eso significa. Después, eh, es- Carlos García dice, para vincular la entrega de equipamiento, ¿se puede especificar en la misma actividad propuesta o se debe generar en una actividad aparte? Sí, lo ideal es que sea en la misma actividad, que se, que se describa en la actividad de equipamiento, la adquisición, cómo va a ser, qué va a ser, dónde se va a instalar este equipamiento, etcétera, y cómo y cuándo se va a entregar. ¿Ya? Aquí me hiciste recordar como que es importante tener claridad de cómo van a entregar a las composteras si es que eligen ese tipo de proyecto. Em, Porque hemos visto varias modalidades, unas que hacen una instancia en donde llaman a la comuna y que se inscriba y después se llevan a la compostera, otras se las van a dejar a la casa. Em, Ahí piensen también en esa variable y en la otra variable que es anterior a esta, como, y no menos importante, es el tema de la selección de las personas a quienes van a entregarle una compostera o vermicompostera. ¿Cómo lo van a hacer? Si es como van a ustedes designar este territorio porque ya está trabajando en un Quiero Mi Barrio y tiene, por ejemplo, una línea de trabajo en esa temática de residuos, o si es que van a hacer un llamado a viva voz, etcétera, como también que piensen un poco darles esa vueltecita. Em, Victoria Salas dice, en el caso de Aurora Castro, gasto de operación incluye contratar a una persona para apoyar en el volteo del orgánico. Bueno, esa sería el volteo del orgánico sería como una operación de manejo eh, de residuo. Entonces, en este caso, em, es operación propiamente tal. Por lo tanto, sería como pagarle a un reciclador que vaya casa por casa, lo que manifestamos que el Fondo para el Reciclaje no financia operación ni mantención. En ese caso, no sería factible contratar una persona honorarios para ese fin. Gabriela Soto dice, la persona dice que el proyecto de compostera ya está implementado, que requieren la compra de chipeadora para mejorar el funcionamiento. Si es solo chipeadora, si es el caso inicial, probablemente sí, se podría justificar como el entre otros afín, pero ahí como que haría el llamado a ser bien conscientes y fijarse bien en los ítems financiables y justificarlo bien porque sería un entre otros afín. También te invito a hacer la pregunta por el correo para que sea parte integrante de las bases. Em, Otra pregunta importante. ¿Con qué documentos se acredita la propiedad y administración municipal para la postulación? Em, con el documento que dispongan, pueden ser uno o varios, ya. Pueden ser escrituras, cartas firmadas por el
alcalde o de la DOM, o boletas que en el fondo permitan acreditar que la dirección de esa boleta de factura de energía eléctrica, por ejemplo, es la misma de la escritura del lugar y que en la escritura consta que es de propiedad municipal. Pueden ser varios, ¿ya? Em, en el listado, Belén también, en el listado de cosas que no se financiarán a través del fondo, incluya los impuestos, pero en el caso de cotizar un equipamiento y que la factura incluya el IVA habría que pagarlo aparte. No, en ese caso, cuando se compran insumos de ese estilo, el IVA está incluido ahí, se refiere a otro tipo de impuestos. Em, Catalina Estudillo. Hola, nosotros queremos realizar un proyecto en el cual le otorguemos un equipamiento a un recolector de base. Debemos solicitar la documentación de su terreno. Un equipamiento, em, si es un triciclo tendría que ser como un comodato, pero si es un equipamiento como una enfardadora, el terreno no debe ser de reciclador de base, sino que debe ser municipal. Entonces, en ese caso, no es factible instalar este equipamiento en el terreno del reciclador de base. Debe ser de terreno municipal o administración municipal. Em, y en el programa, Romina Ocares dice, y con el programa Pequeñas Localidades, dice, no lo alcancé a leer y desapareció, pero no, el programa con el que estamos vinculándonos es con el programa Quiero mi barrio. Em, Dice, asistente anónimo, si un municipio no tiene resolución sanitaria en un espacio municipal, pero sí cuenta con un espacio municipal, ¿podría adquirir una compactadora e instalarla? Mm, no entendí muy bien. Si un municipio no tiene resolución sanitaria en un espacio municipal, pero sí cuenta con un espacio municipal. Ah, si no tiene resolución sanitaria en el fondo, no debiese ser, ahí no estaría cumpliendo la condición del lugar adecuado para el uso de este equipamiento. Tendría que buscar otro lugar que cuente con esas características. Después, em, para proyecto Aurora Castro en línea 2C, la planta de compostaje debe tener resolución sanitaria, o puede ser una planta pequeña que está recién comenzando. La respuesta formal es que, claro, o sea, si es pequeña, en el fondo hay que ver si es que le aplican o no los permisos necesarios. Si es como educativa o demostrativa, entiendo que no debería tener resolución sanitaria, ¿ya? Pero si supera ciertas cantidad de toneladas tratadas, ahí sí. Daniela Barra, ¿se puede considerar la adquisición de insumos para la valorización de inorgánicos en un terreno municipal, el cual posteriormente se entregará a recicladores? Em, si, si se entrega después del proyecto, lo que pasa después del proyecto, ahí es tenor municipal dentro de la ejecución del proyecto de fondo para reciclaje, tiene que cumplir lo establecido en nuestras bases especiales. Em, Diego Alvarado dice, siendo que trabajo en una comuna con 90.000 habitantes aprox, la distancia en su no, 90.000 hectáreas aprox, la distancia es un factor importante a considerar, por lo que 1.375.000 en traslado significaría 115.000 mes. Se podría considerar algunos casos especiales como el que explico. No entiendo mucho la pregunta. Está consultando quizás Diego por el tema del cofinanciamiento. em, si es que lo que equivale en el traslado es suficiente para cumplir con el mínimo de cofinanciamiento. Si ese es el caso, entonces le invitaría a cofinanciar, además del traslado, otras cosas más, como aportes en difusión, espacios para talleres, difusión radial, que harto se utiliza también, ese tipo de cosas. Em, Eso. Romina Ocares. Puede ser que no se entregue en compostera, se trabaje en el suelo de su patio, por ejemplo, y se utilice el dinero para comprar contenedores
para acumular los residuos orgánicos, por ejemplo, por familia o por organización, se destine para contenedor de acumulación y comprar un invernadero, por ejemplo, para que se vea el resultado final y se destine en contenedor y comprar. Si la propuesta es comprar o construir un invernadero con recursos del fondo, la respuesta es que no es factible, los ítems financiables están bastante acotados, no es factible eh, construir un invernadero. Em, lo que financiamos claro, composteras o vermicomposteras domiciliarias o barriales, en ese caso. Em, María Faúndez pregunta, ¿todas las iniciativas a postular deben estar vinculadas al programa Quiero mi barrio? No es un requisito que los deje fuera si es que no tienen esta vinculación, pero si es que lo tienen, les va a entregar una base de puntaje bastante buena. Así es que no quedan fuera en el fondo si es que no tienen esta vinculación con el Quiero mi barrio. Em, Si un municipio es SCAM o tiene FPR previo adjudicado, ¿puede postular la FPR 2024 o dependerá de ciertas condiciones? Si si es SCAM, claro que puede postular. De hecho, si tiene un mayor nivel de SCAM, mayor es el puntaje que va a obtener. Si tiene un FPR previo adjudicado, aquí lo que importa es la ejecución. Si es que terminó su periodo de ejecución, puede postular con un proyecto en ejecución. Pero si tiene más de uno, es decir, dos o más, ya no puede postular y lo deja inadmisible. Otra pregunta, estimada, ¿todas las instalaciones construidas en el país, sean de cualquier tipo o requieren solución sanitaria, permisos o recepción de obra? No entendí muy bien esa pregunta. Em, Otras formas de valorización de orgánicos, como por ejemplo biodigestores. Patricia Aguilar la pregunta, no estamos considerando biodigestores por el momento para este llamado. em, Así es que la invitación es a seguir como lo más tradicional. Las otras preguntas ahí no las pude entender muy bien, si es que ya. Y también me soplan por interno de que hay más preguntas por el chat interno, pequeñas. Eh, sí, si me las pueden leer, por favor. Por ejemplo, al momento de postular hay que adjuntar la documentación, por ejemplo, la resolución sanitaria, escrituras de propiedad, etcétera. Claro, si es para el proyecto, solo el proyecto Just Meyer, en ese caso se debe adjuntar al momento de postular esta documentación, cualquiera sea, que acredite que el lugar está apto para su uso y para la instalación de este equipamiento y que es de lugar de propiedad o administración municipal. Entonces, si tiene la resolución sanitaria, entonces adjúntela. Si tiene algún otro documento, también adjúntela y se podrá evaluar. Ya, tenemos otras preguntas, pero en realidad creo que se respondieron en las respuestas que diste. Muchas fueron respondidas por escrito, están en el chat de respuesta. Pudimos completar en total más de 95 preguntas realizadas, así que tratamos de hacer una labor maratónica para responder. Las principales fueron dejadas para responder en vivo, así que volvemos a repetir, esta presentación está siendo grabada y la vamos a guardar en el sitio web junto a las bases, donde está el sitio fondos.nma.gov.cl. También aprovechamos de saludar a los equipos de Quiero Mi Barrio que están presentes. Por ejemplo, en el chat nos indicaron que estaban en BioBio y algunos. Y les saludamos a la serie de BioBio también. Nos indicaron una consulta con respecto al presupuesto de pasajes. Si podían rendir boletos de micro, transporte. Estaba silenciada. Ujú. Acá, en traslado de personas. Ese es el gasto de combustible y pasajes aéreos, es decir, en avión, por concepto de viaje realizado. No se contempla la boleta de micro. Es muy difícil como corroborar eso
para la lógica que tiene el fondo para el reciclaje. Sí. Ok, bueno, en realidad recordar que tenemos un periodo de consultas a las bases, aún tenemos plazo para poder realizarlas, así que quedamos hecha la invitación para las personas que no han podido realizar todas sus consultas, las pueden realizar en las capacitaciones regionales que probablemente se van a estar realizando adicionalmente a esta capacitación y también al correo que tenemos disponible, ¿cierto? Y no podemos ver el video de la ministra, tenemos problemas técnicos, pero van a estar dispuestas próximamente en redes sociales y las podemos compartir. Lore, ¿tenemos alguna otra comentario adicional? No, Así por mi que, parte estamos ok, les agradecemos a las personas que se conectaron y que siguen conectadas. Muchas gracias por su atención. Esperamos que a todos y todas les vaya muy, muy bien. ok, muchas gracias a todos por participar, Lidia, Lore, por trabajar. Esperamos que tengamos una gran postulación. Otra de las cosas importantes antes de retirarnos, nos dijeron cuántos vamos a poder adjudicar. En realidad no tenemos el monto para poder adjudicar todavía. Eso va a depender de la ley de presupuestos, cuánto la Cámara de Diputados, senadores nos autoricen. Vamos a poder tener más o menos proyectos para financiar, pero lo importante es que tenemos la intención de que sea, bueno, y está por base, son de los 13.750.000 por proyecto y al menos queremos financiar un proyecto por región. A todos los participantes les deseamos muy buenas tardes y muchas gracias por participar.